Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo canal llamado Mr. Gom. Me presento, mi nombre es Isaac, soy entrenador de fútbol y me surgió la idea de abrir este canal pues simplemente para hablar de lo que más me gusta en la vida, que es el fútbol. En este primer video vamos a hablar de lo que fue la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, lo que para mí fueron las decepciones y sorpresas solamente en fase de grupos, ¿vale? Iniciamos con la selección de Qatar, la selección anfitriona, que pues siempre hay una expectativa, si no muy alta, con la selección anfitriona, si no es una potencia, obviamente. Hay cierto morbo por lo que puede llegar a ser la selección anfitriona, ¿no? En este caso, pues Qatar decepcionó ampliamente, pasando a ser el peor anfitrión de la historia en los mundiales, perdiendo sus 3 partidos, anotando solo un gol, recibiendo 7. Entonces, sí fue una noticia, una decepción el hecho de que una selección anfitriona pues por ni siquiera rascara un empate o por lo menos ahí una victoria con la ayuda de la afición, que si bien no pesó mucho en este mundial. Lo que había mostrado siendo selección invitada en la Copa Oro, pues se veían cosas, ¿no? De trabajo, de lo que podía llegar a ser la selección de Qatar en su mundial. Sin embargo, pues simplemente pasó de noche y quedó en último de su grupo, siendo, como les digo, la peor anfitriona de la historia, ¿no? Después nos vamos con la selección de Dinamarca, que viniendo de dar un gran papel en la Euro del 2020, siendo semifinalista con un gran grupo de jugadores, termina este mundial decepcionando. ¿Por qué? Porque pues termina en el último lugar de su grupo, empatando un partido contra Túnez, perdiendo en el último partido de que ya para ellos era de matar o morir contra Australia, y perdiendo contra Francia, ¿no? Creo que todos en los pronósticos daban por hecho de que estas dos selecciones europeas pues podían pasar a la siguiente ronda y que por ahí se le podían complicar la llave a los que accedieran a la siguiente fase del grupo C. Sin embargo, quedó último de su grupo, clasificando a Australia en segundo. Entonces, para mí fue eso, fue una de las grandes decepciones y por eso la coloco ahí. Después, la selección uruguaya. En la selección uruguaya yo siento que les costó mucho este cambio, no solo generacional en cuanto a jugadores, porque pues aún llevan a grandes jugadores veteranos como lo fue Luis Suárez, Cavani, Godín. Les costó también el cambio de técnico. Creo que ellos ya estaban muy cómodos y muy arraigados a lo que eran las ideas del maestro Washington Tavares, y siento que por ahí incluso hubo ahí muchas declaraciones post partido, que si la táctica, que si le pregunten al técnico, que si por qué no mete sobre todo había disgusto, ¿no? De Cavani, de Suárez, que de repente los rotaba, de repente le daba, sacaba uno por otro, no jugaban juntos. Entonces en un equipo en el que ya pues estos son los llamados líderes, los referentes, siempre va a ser difícil, ¿no? Y el hecho de cambiar de idea, de cambiar un estilo, es complicado. Sin embargo, para mí tenían jugadores de mucha calidad, de mucho nombre, como lo es Valverde, Araujo, que no estuvo, Darwin Núñez, que es este nuevo delantero que puede marcar una época en el fútbol uruguayo. No dieron esos partidos que normalmente dan con sus clubes, ¿no? En el caso de Valverde, que últimamente en el Madrid vuela y para mí es de los mejores jugadores que tiene el Madrid actualmente. Entonces yo creo que por ser Uruguay, que siempre, si bien no es de las candidatas top, o sea, no está a la par de Brasil, de Francia, pues siempre está ahí, ¿no? En el segundo o tercer escalón, según
cómo llegue al Mundial. Para mí fue una gran decepción. Después está la selección de Bélgica. La selección de Bélgica que bueno, todos conocieron los problemas que hubo en su vestidor con dos referentes como lo es el portero Courtois y Kevin De Bruyne. Entonces, siempre es difícil llegar a un vestidor y ver que dos de los capitanes pues están peleados. Alguno se tomará mal que tome bando o que si ya se habla uno con otro. Entonces, yo siento que pasó por ahí, incluso De Bruyne ahí diciendo que si ya estaban viejos, que si ya había pasado su oportunidad. Eso no cayó bien en la interna de la selección. Y bueno, pues para mí el hecho de que también hayan quedado fuera de esto, quedando terceros de grupo por debajo de Marruecos y Croacia, pues sí, no fue el gran papel, o al menos un papel decente para lo que estos jugadores como Hazard, Lukaku, las que falló en, ese en ese último partido, el mismo De Bruyne, Courtois estuvo pues bien, muchos le achacaron ahí por un gol de tiro libre, pero pues para mí fue de lo mejorcito de esta selección. Yo por eso la coloco en las grandes decepciones, ¿no? Y para mí, la gran decepción, como yo siento que para todo el mundo, fue la selección de Alemania, que estando en un grupo con España, Japón y Costa Rica, todos pensábamos que pues España y Alemania se iban a pelear ese primer lugar de grupo y que Alemania, como siempre, iba a competir, iba a luchar por lo menos estar en semifinales. O sea, fue una total sorpresa que Alemania ni siquiera pasara de grupos. Aunque ya había ciertos avisos. En la Euro de 2020, en la que pues Dinamarca, como ya se los mencioné, fue semifinalista, Alemania quedó fuera en octavos de final. Si bien la Euro es una competición bastante dura, en la que pues juegan siempre las selecciones que contienden para el Mundial, quedar en octavos de final fuera para Alemania y perdiendo 3-0 contra Inglaterra, ya era un foco rojo, ¿no? De decir, a ver, algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y evidentemente este cambio de generación, el hecho de que ya no esté Philipp Lahm, el hecho de que ya no esté Schweinsteiger, Kedira, Boateng, Hummels, Kroos, que decidió ya no ir más a la selección, pues cuesta, ¿no? Y más si son unos nombres que pesan, que son unos excelentes jugadores, encontrar jugadores como ellos es muy complejo, es muy difícil. Por ahí quedan Neuer y Müller, que incluso creo ya se retiró también de la selección. Pues no venía del todo bien la selección alemana. En sus últimos 10 partidos ganó solo 3 partidos, los últimos 10. Uno, el último de la fase de grupos contra Costa Rica, el segundo contra Oman, solo por la mínima, por 1-0 en un partido amistoso de preparación para el Mundial, y en la Nations League, que fue contra Italia por 5-2 el marcador. Pues estás hablando de que en 10 partidos solo ganó 3, empató 5 y 2 derrotas, incluyendo esta de Japón, ¿no? Por ahí, pues en el Mundial ellos fueron los que en fase de grupos dieron a la mejor junto con España uno de los mejores partidos de la fase de grupos, pero pues no les alcanzó. O sea, el hecho de haber perdido contra Japón iniciando ganando, que pues, o sea, tú veías, ya inició ganando con gol de Gundogan me parece, y de repente en un abrir y cerrar de ojos, como lo hicieron los japoneses con España, pues les dan la vuelta y se acabó, ¿no? O sea, yo siento que de ahí les costó, sobre todo porque muchos no son jugadores tan experimentados y sobre todo creo que esta mentalidad alemana que, que la tenía esa selección campeona del mundo en 2014 no se le nota a esta selección. No se ve que digan, soy alemán y vamos para adelante siempre y así nos metan un gol, voy a luchar. O sea, no creo que muchos de estos jugadores como Nabri, como Sané,
Musiala, que fue una de las grandes sorpresas, incluso muchos lo ponían como el mejor jugador de la fase de grupos, pero no tienen esta mentalidad y esta hambre que por decir Müller todo el tiempo tiene. Todo el tiempo tú lo ves en clubes, tú lo ves en la misma selección alemana y quiere devorarse al rival. Tiene esa hambre, tiene esa convicción y yo siento que eso fue parte de lo que les está faltando a esta nueva generación de jugadores alemanes, ¿no? Y yo sé que pues muchos esperarán una gran decepción, lo fue la selección de México, sí, para mí lo fue. Sin embargo, para México va a haber un partido, perdón, un video aparte. Entonces, vamos a pasar con las sorpresas, que para mí solo fueron tres. La primera fue la selección de Ecuador, que se clasificó cuarto en la Conmebol, en esta clasificación que es muy dura, en la que tienes que ir a jugar a escenarios totalmente hostiles. Con el fútbol sudamericano ya sabemos que es de los más apasionados que puede haber en el mundo. Entonces clasificó cuarto, el último boleto directo que da la Conmebol, y con toda esta polémica que hubo con la selección de Chile, ¿no? Que Chile ahí andaba protestando para ir al Mundial, que porque había ahí un tema con un jugador. Pero pues para mí, grande sorpresa, si bien no clasificó, al final de cuentas también se queda fuera en fase de grupos. Me agradó mucho, era una selección muy, muy agradable de ver, con ideas bastante claras, teniendo balón, sin balón iban muy, muy rápido en busca de recuperar, de tener el balón, trataban bien, sabían qué hacer, sus jugadores tenían claras las ideas. Algo que también me gustó bastante es que mezclaron a estos veteranos con mucha juventud, e incluso se habla de que pues esta generación de Ecuador puede hacer ruido, ¿no? En próximas Copas América, obviamente en la clasificatoria al Mundial del 2026. Y pues se fue ahí ganándole el partido inaugural a Qatar, empatando contra Países Bajos, que no es cosa menor, y perdiendo en el partido de la última jornada, ya de matar o morir para ambas selecciones, contra Senegal, ¿no? Fue buen partido, por ahí no tuvieron tanta suerte, no concretaron las oportunidades que tuvieron, y Senegal pues ese día lo poco que generó lo aprovechó. Y obviamente, lo voy a mencionar aquí y también más adelante en un video de lo que fue la fase final, pues la selección de Marruecos, ¿no? La selección de Marruecos, que en este grupo, que junto con Croacia, Bélgica y Canadá, empató un partido y ganó dos. O sea, yo creo que en la previa nunca hubiésemos pensado que la selección de Marruecos, primero, antes de hacer lo que todos ya sabemos, pues pasara como primera de grupo, ¿no? Ganándole a Croacia y a Bélgica, sobre todo en ese grupo. Otra selección que tenía claro sus ideas de juego, su sistema de juego, lo que hacían con y sin balón. Y bueno, con estas figuras como se convirtieron después, ya incluso para trascender hasta llegar al cuarto puesto, pues Bono, Sijic, Hakimi, Bufal, Amrabat, que para mí fue una, un jugador que me sorprendió bastante. O sea, un todoterreno, te generaba, sabe qué hacer con balón y sin balón, la cantidad de balones que recupera, y no solo cómo los recupera, sino lo que hace después de recuperar balón. O sea, muy difícilmente Amrabat perdía un balón después de recuperarlo, y eso siempre se agradece para salir a la contra, ¿no? A hacer una transición buena de, de defensa-ataque que les dio grandes resultados. Onawi, que pues ya incluso varios clubes en el mundo están preguntando por él, y pues finalmente terminan en primero de grupo, ¿no? Y por último, otra sorpresa que para mí en la fase de grupo se dio, pues fue la selección de Japón, que le ganó este segundo puesto a la selección de Alemania en este grupo que terminó siendo un poco de la muerte en esa última jornada.
que de repente estaban fuera España y Alemania de de la fase de eliminación, clasificando Costa Rica y Japón. Ya por ahí después Alemania le echó la mano a España. Pero bueno, Japón, de estos dos boletos que hay por grupo, pues ganó con el grupo, dejando a España en segundo lugar. Algo que los japoneses ya sabemos que culturalmente cómo trabajan, cómo son disciplinados. Ya habían avisado en los Juegos Olímpicos que, que estaban trabajando bien, que son claros en lo que tienen, que no inventan, no intentan jugar como Brasil, no intentan jugar como Francia. Son claros de la clase de jugadores que tienen, de las características que tienen, y por ello pues aprovechan al máximo este tema de la disciplina, de la cultura. Son un equipo, no hay un jugador que sobresalga, todos ayudan, todos están haciendo lo que les toca, haciendo funciones, y por eso es que para mí fue una grata sorpresa. Sin embargo, algo que aquí vi, que 14 jugadores de los que jugaron Juegos Olímpicos, que consiguieron medalla en los últimos Juegos Olímpicos, 7 fueron titulares en el primer partido en el que le dan la vuelta a Alemania. Te habla de que hay un proceso, hay una planeación, hay una idea de lo que se quiere hacer, a lo que se quiere llegar, por lo que para mí Japón pues es un grato, una grata selección que está surgiendo, que está dando pasitos ahí para en los próximos mundiales quizá ya no solo quedarse en fase de octavos de final, sino dar un paso por ahí llegando al quinto partido que pues muchos queremos, ¿no? Pues bueno, esto fue todo por el primer video. Como se los dije, va a haber un partido para México, va a haber un partido para la fase final y va a haber un video para lo que fue Argentina, ¿no? Entonces, saludos, cuídense mucho y nos estamos viendo.